Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por la gran bendición que nos concedes de reunirnos para poder meditar en tu buena palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que esta noche tienen el privilegio, la bendición de encontrarse en este lugar, en este local, Señor, a donde nos damos cita para meditar las Escrituras y para que tú pongas en nuestros corazones tu buena palabra. También damos gracias por aquellos que se unen a través de la transmisión en vivo y suplicamos, Señor, que también pueda bendecirles. Esta noche hemos puesto en tus manos nuestras necesidades, sabiendo, Señor, que tú cuidarás de aquellos que en ti estamos confiando. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bienvenidos, hermanos. Es un gozo que podamos estar congregados esta noche para continuar nuestro aprendizaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, capítulo 1. Vamos a leer. Qué bueno que el Señor le ha concedido la bendición de estar congregados esta noche. Damos una bienvenida también a nuestra hermana Iraida, que está con nosotros. Ella es hermana de nuestra hermana Karen de Argueta, así que sea bienvenida a nuestra hermana. Un gozo tenerle con nosotros. Leemos entonces capítulo 1 y voy a leer el versículo 1. Gloria a Dios. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura. Pueden tomar todos sus asientos. Hemos llegado, hermanos, al final de esta línea de estudio que iniciamos hace, podríamos decir, 9 semanas. Sé que han existido algunas interrupciones, es decir, algunas semanas en las que no se llevó a cabo, pero podríamos hablar de 9 semanas. Podríamos entonces hablar de 9 estudios. Estos estudios, hermanos, fueron aquellos que iniciamos con respecto a el tema de la salvación. Y si usted hace un poco de memoria, recordará pues que el punto de partida nuestro fue acerca de la corrupción total del ser humano. Ese fue el punto de origen de estos 9 temas. Entonces es bastante interesante que usted lo pueda observar, que, como digo, iniciamos hablando de esa corrupción y finalicemos hablando de cómo se corrige esa corrupción en la humanidad. Entonces, por eso también he aclarado en otras oportunidades que estos temas no son entregados en el orden en el cual van ocurriendo en la vida de un cristiano. Y esto lo insisto porque siempre hay hermanos con esa mentalidad y toca aclarar, y es fácil en realidad confundirse porque
sobre todo los que tienen ya años de estar estudiando estos temas, saben que, bueno, ya hasta se tienen memorizados. Y dice, bueno, ahora toca hablar de la depravación, después va a tocar hablar. Entonces uno lleva la idea de que se estudian de esa manera porque así ocurren en la vida de un cristiano. Pero en la semana anterior hicimos esa aclaración hablando del tema de la regeneración, y usted recordará que dije que es casi imposible poder identificar en qué momento están ocurriendo todas estas experiencias salvíficas en la vida de un cristiano. Es decir, uno no puede decir, bueno, ya pasó el arrepentimiento, ahora viene la regeneración. Uno no puede decir eso, ya vino el arrepentimiento, ahora toca ser justificado, sino que todos estos elementos se van conjugando hasta producir lo que hoy estamos viendo, la santificación. Y aún hablando de la santificación, oiga que yo mismo acabo de decir en este momento, hasta producir. Pero cuando yo digo hasta producir, estoy hablando de la condición de santidad en la vida de un cristiano. No es porque es lo último que va a pasar. Ya pasó la santificación, y ya voy a explicar por qué estoy diciendo que ya pasó. Entonces, quiero, hermanos, hacer ese énfasis para que usted entienda que si nosotros lo desarrollamos en 9 estudios, es por eso, es solamente con propósito de estudiarlo de una manera sistemática. Pero no es porque debemos de tener esa mentalidad y decir, así es como ocurre la salvación de un cristiano. Eso le ha quedado claro. Entonces, este es, como digo, el último de esos 9 temas que aquí cerramos, porque ya la siguiente semana vamos a pasar a otros temas doctrinales. Entonces, pero aquí cerramos, como digo, el tema general de la salvación. Entonces, hablando de la santificación, hoy, si usted notó en la porción que hemos leído, se menciona en 2 ocasiones, en el versículo 2, para ser más precisos. Dice el apóstol escribiendo a los hermanos de Corintios, él dice que estos hermanos han sido, dice, santificados, y también él menciona que han sido, dice, llamados a ser un pueblo santo. Entonces, el énfasis que está haciendo en este versículo el apóstol es de que los hermanos que viven en Corinto, que cuando uno dice los corintios, dice uno, es el gentilicio de los hermanos que vivían en Corinto. Y Corinto, en esa ciudad, estaba ubicada esta congregación. Y es a esta congregación a quien Pablo se está dirigiendo. Y en el saludo que él está haciendo a esta iglesia, porque este versículo 1, 2 y 3 son el saludo que él les está dando. Entonces, yo quiero que usted note que dentro de ese saludo, Pablo está resaltando la santidad de estos hermanos. Eso es lo que él está haciendo. Por eso él dice, han sido santificados, y luego dice, han sido llamados a ser un santo pueblo. Entonces él hace ese énfasis de que ellos no son un grupo de personas, no son un movimiento, ellos no son un grupo de religiosos nada más, sino que Pablo está usando la palabra santificación. Él está usando la palabra santos para referirse a estos hermanos. Quiero agregar algo. Pablo escribe esta carta a los corintios que nosotros tenemos, vuelvo una vez más por cuestiones de estudio, ¿no? Uno dice primera y segunda de Corintios, pero Pablo está escribiendo estas cartas que, bueno, los estudiosos dicen que podrían ser 4 o 5 cartas, no solo 2. Él las está escribiendo en respuesta
a lo que ellos le habían escrito a Pablo. Esta iglesia era una iglesia que presentó, bueno, vamos a decirlo así, presentaron graves problemas, graves problemas. Entonces, usted tiene ahí en su Biblia la primera de Corintios y la segunda de Corintios, y si usted las lee, se va a dar cuenta que Pablo dice, con respecto a lo que ustedes me dijeron, con respecto a lo que me preguntaron, Pablo está totalmente informado de todo lo que está ocurriendo en la iglesia que está ubicada en Corinto. Entonces, ¿qué es lo que se puede asumir? Que Pablo está dando estas cartas como respuesta a cartas que ellos le habían enviado a él. Es decir, que los hermanos de esta comunidad escriben estas cartas, las dirigen a Pablo y Pablo les responde a través de estas cartas también. Pero ¿cuáles eran los problemas? Bueno, si usted le da lectura a las cartas, se dará cuenta que, por ejemplo, habían divisiones en medio de ellos. Ese era uno de los problemas que tenían. Otro, y cuando le hablo de divisiones, es que no como usted vio las conocemos hoy en día. Porque para nosotros las divisiones ahora es que de repente un hermano dice, yo estoy enojado con ustedes porque no hacen las cosas como yo digo. Y convence por ahí 10, 15 hermanos y se va y pone una iglesia. Para nosotros eso es una división, pero las divisiones de las que está hablando acá eran más graves. Y le digo más graves porque si alguien se va, es mejor que se vaya y no que esté inconforme adentro. Pero el problema acá era que era adentro, estaban juntos, pero estaban divididos. Ese era un problema que ellos tenían. Otro de los problemas que ellos tenían era grave también, gravísimo. Había inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Para que vaya teniendo usted una idea de la iglesia. Pero, ¿cómo dice el versículo 2? ¿Cómo les dijo Pablo? Que habían sido, les dice, santificados en Cristo y llamados a ser su santo pueblo. Usted aquí ya va a ir perdiendo, o sea, usted lee este versículo, usted inicia la carta y usted sabe que está dirigida a los corintios, que es una iglesia, y usted comienza a ver que Pablo les dice a estos hermanos santificados, a estos hermanos que son un pueblo santo, y de repente usted empieza a congregarse con ellos. Y usted comienza a darse cuenta que están divididos, usted ya está en medio de ellos y comienza a oír que uno dice, ¿y usted quién le va, hermano? Yo le voy a Pablo. Y de repente otro por allá dice, no, yo le voy a Apolos. Y yo ni a uno ni al otro, yo me quedo con Cefas, que era el nombre en griego de Pedro. Entonces usted dice, qué fea está esta iglesia, porque están acá los hermanos, pero se están peleando entre ellos. Y si eso fuera poco, de repente usted se da cuenta que por ahí había un hermano que le quitó la esposa al mismo papá. Dice, ¿cómo es esto? O sea, estamos hablando no de la que se haya ido con la mamá, ¿verdad? Sino es la, podríamos llamarlo así, es la madrastra. Entonces, resulta que un hermano se ha llevado a la que era la esposa del papá, a la madrastra. Dice, y esta iglesia es la que cuando yo entré ahí decía, y era letra de Pablo, y Pablo decía que eran santificados en Cristo y llamados a ser un pueblo santo. Bueno, y si eso no bastara, de repente usted se da cuenta que hay unos hermanos que han ido a terminar en los tribunales, litigando allá, acusándose, poniendo abogado. Ese era otro caso que estaba pasando acá. Y si eso fuera poco, de repente un día usted llega a celebrar la cena del Señor con ellos. Y resulta que unos hermanos terminaban borrachos. Se empezaban a comer la comida del ágape y empezaban a beber. Y cuando ya iba a llegar el momento de la cena del Señor, ya estaban debajo de las sillas los hermanos. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo es que esta iglesia, Pablo, me garantizó que era una iglesia solo de gente santa? ¿Y cómo son estos problemas? Bueno, y así podría ir porque nos podríamos pasar a la segunda carta.
Y ahí hay otros problemas todavía, pero como no es el propósito hablar en sí de Corintios, sino que el propósito es señalarle lo siguiente. ¿Por qué Pablo les está llamando santificados? Porque Pablo les está llamando un pueblo llamado a ser santos. Si él sabe de lo que está ocurriendo en la iglesia, que es una iglesia carnal, sin amor, es una iglesia que, bueno, voy a añadir un último detalle, han terminado hasta enfrentados entre ellos, ni más ni menos que por el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Entonces, ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos de entender lo siguiente. Nosotros hemos tenido conceptos acerca de la santidad, pero esos son conceptos nuestros. Y esto ha generado posiciones. Entre ellas, podríamos hablar de los dos extremos que han existido. Está el extremo que algunos les consideran liberales o modernos o modernistas, y está el extremo de los dogmáticos. Entonces, estos dos extremos parece que ellos son quienes han querido representar el tema de la santidad dentro de la iglesia. Pero el punto es que si nosotros examinamos lo que la Escritura dice acerca de la santidad, nos damos cuenta que ambos grupos, aunque sean mayoritarios, están violentando el principio bíblico de la santidad. Se lo voy a demostrar. Por un lado, existe el extremo de los que dicen, no, es que uno puede ser cristiano y uno puede seguir practicando lo mismo que se practicaba antes de venir a la iglesia. Ese es un extremo. Por ejemplo, de las personas que dicen, es que usted puede venir a la iglesia y si usted hace las cosas de corazón, cuando usted salga ya al mundo, usted va a volver a encontrar el pecado, pero usted vuelve a venir a la iglesia. Entonces eso es lo que Dios quiere, que usted esté ahí batallando siempre. Entonces esa mentalidad ha llevado a muchos a que no han entendido que la práctica del pecado no es propia de un nacido de nuevo. Ese es un extremo. El extremo en donde no se logra, y oiga esta palabra porque la vamos a usar ahora esta noche, no logran apartarse para Dios. Esto es lo que no logran, apartarse para Dios. O sea, ellos pueden creer que están cerca de Dios, que están buscando de Dios. Esa es una frase que se usa, estoy buscando de Dios, pero no se apartan para Dios. Ese es un extremo. Pero está el otro extremo, el dogmático, que es en donde la santidad depende de lo que yo haga por ser santo y no por lo que Cristo haya hecho por mí. Entonces, entienda, los dos extremos están violentando un principio bíblico que ya se lo voy a explicar. Porque tanto el que está acá no se aparta y este cree que todo lo que él haga se está apartando a través de lo que él hace. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el concepto bíblico de la santidad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen el mismo concepto de santidad. En el Antiguo Testamento, la santidad era lo que se apartaba para Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los utensilios del templo, porque eran santos. Porque era santo un objeto. Si un objeto es inanimado, por ejemplo, este micrófono, esa bocina, ese piano, o sea, ¿por qué un objeto? Uno podría decir, es que eran santos. Era por una sencilla razón, que cada uno de esos objetos que estaban allí en el tabernáculo,
posteriormente en el templo, tenían un solo uso. Era un uso exclusivo para Dios. Por eso eran santos, porque se decía, es santo porque fue hecho solo para eso. No se puede usar esa taza, no se puede usar para otra cosa, porque solo fue hecho para eso. Ese es el concepto de santidad del Antiguo Testamento. Por eso es que un día podía ser santo, el sábado. ¿Por qué? Porque se estaba apartando. Por eso decía, santificarás la fiesta. ¿A qué se refería? Apartarás ese día. Entonces ese es el concepto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama santos a los que se han apartado del mundo. Esos son los santos, los que han rendido sus vidas al Señor y se apartan del mundo para vivir exclusivamente para Dios. Entonces, por eso en el Nuevo Testamento se le llama a los cristianos santos. Y note que cristiano solo se le llama una vez en todo el Antiguo Testamento. Solo una vez se les llama cristianos, que es lo que quizás nosotros más comúnmente decimos. Yo soy cristiano, dice uno. Yo soy cristiana. Pero realmente, bueno, solo hay una palabra por delante que se usa más para decirle santos a los cristianos, y es hermanos. Recuerde que había un énfasis en ellos para demostrar precisamente eso, la hermandad que existía entre ellos, la comunidad que eran. Pero dentro de sus líderes les llamaban santos. Y les llamaban santos por eso, porque habían sido apartados para Dios. Entonces, volviendo ahora a los extremos, usted entiende que se están violentando esos principios. ¿Por qué? Porque ahora entiende que Pablo les está diciendo a los de Corintios que estaban divididos, que habían inmoralidades, que después no querían perdonar al ofensor, que tenían problemas con los dones, que tenían problemas con la cena del Señor. Pablo les está llamando santos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros debemos de entender que la santidad no es algo que usted obtiene, sino que es una posición. Y esa es la diferencia que debemos de aprender a llevar a cabo. Que dentro de la santidad hay dos, bueno, podríamos llamarle dos posiciones. La primera de ellas es eso, es la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso le dije, la fiesta, los utensilios eran para el Señor. Entonces nuestras vidas son para el Señor. Entonces nosotros somos santos. Entonces nosotros hemos confundido la posición, y oiga, aquí va la otra. Nosotros hemos confundido la posición con la condición. Entonces muchos hemos terminado haciendo un gran énfasis en la condición, olvidando la posición. Entonces la condición, entienda usted, la condición será el fruto de la posición. No es al revés. Pero nosotros así lo hemos interpretado. Por eso le decía que en las iglesias hemos tenido esos conceptos bastante enredados, le llamaría yo. Enredados. Entonces uno dice, primero es la condición, aunque no lo decimos así, pero uno dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y debo de dejar hacer esto y ya no puedo hacer lo otro. ¿Por qué cree que la mayoría de personas, cuando uno las invita a la iglesia, lo primero que dicen es eso? Mire, dice, cuando yo deje de fumar, con gusto los voy a acompañar a la iglesia. Otros dicen, mire, como a mí me encanta bailar, pero primero voy a dejar de ir a bailar y entonces voy a ir con usted a la iglesia. Entonces, la idea es esa, es la condición. Uno dice, tengo que cambiar de condición
para entrar en la posición de santidad. Pero de acuerdo a todo el estudio que hemos venido realizando, usted se da cuenta que no es así. Usted se da cuenta que primero debe de ser afectada la posición para que entonces pueda venir la condición. Por eso le insisto esta noche que esos son los detalles que debemos de tener claros para entender la santidad. Porque este tema de la santidad, yo me atrevería a decir que es uno de los que más se habla en las iglesias. Es uno de los que más se les da y se les da en iglesia. Pero ¿cómo es que se proponen estos temas? ¿Cómo es que se plantean estos temas? Bueno, yo he visto, como le dije, ambos extremos. Hay unos que se hacen famosos precisamente por la liberalidad que ofrece. Hay otros que se hacen famosos por el extremismo que ofrecen. Y entonces ahí está la audiencia dividida. Y algunos dicen, no, dicen, a mí me gusta así como lo está planteando este hermano, porque así es la santidad verdadera. Y yo le podría hablar de tremendas experiencias que yo he visto con mis ojos. Gente que llega al grado, por ejemplo, de no ponerse ni siquiera un perfume, porque ya eso ya altera la santidad de una persona. Ya dicen, no, eso es vanidad de vanidades. Es como que entre más maloliente anda, más santo es. Pero vea, le estoy hablando de extremos. Pero también podríamos hablar de aquellos extremos en donde las personas pueden, bueno, a mí un pastor me contaba hace poco acerca de un hermano que él había conocido y que el hermano estaba pero muy preocupado por las arrugas. Y le estoy hablando de un hombre, o sea, porque si uno lo ve en una mujer es hasta comprensible, ¿no? Que las mujeres se hagan así, dicen, ay no, dicen las hermanas. Pero que un hombre ya también caiga hasta en la crisis de que no quiere que se le vea una arruga. O sea, uno entiende que se llega a desubicar tanto. Dice, no, pero es que eso no es pecado. No estamos hablando de lo pecaminoso. Estamos hablando de la posición y la condición. Entonces, entienda usted eso, que al hablar de santidad se tiene que hablar desde la perspectiva bíblica. No puedo yo hablarle a usted de mi perspectiva, de lo que yo creo, de lo que yo considero, o de cómo yo quisiera ver a la iglesia. O como dijo por ahí una vez un hermano, bien lindas se ven las hermanas así, así, así. O sea, ese era el concepto que él tenía, no el de la Biblia. Entonces, volvamos a la escritura. ¿Qué dice la escritura? Bueno, lo primero que cambia es la posición. Y para demostrarle esto de la posición, le voy a poner, no le voy a poner un ejemplo, le voy a hacer una pregunta más bien. Es la única manera en la que quizás le puedo dejar claro esto que le estoy diciendo de la posición y la condición. Piense usted en esto, piense por favor. Hay una persona, sea hombre, sea mujer, pero hay una persona que, como decimos nosotros en buen español, solo está acompañada. Es decir, está viviendo con otra persona, pero no están casados. Solamente están unidos, pero no están casados. Vengo yo y le pregunto a usted, esta persona, recuerde que es un caso hipotético, ¿no? Este es un ejemplo que estamos poniendo para que usted dé una respuesta. Entonces, esta persona, póngale el nombre que usted quiera, póngale el nombre que se le ocurra. Pero un día esta persona viene a la iglesia, se le predica el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón. Aquí viene la pregunta: ¿esta persona es santa o no es santa? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? O sea, entienda, esa persona acepta a Cristo porque lo está aceptando, está ahí de rodillas, cree en el Señor, lo confiesa, le abre su corazón. Obviamente, como lo hemos venido enseñando en anteriores ocasiones, la palabra y el Espíritu, que es lo que dice Pedro que hace nacer de nuevo, han tocado ese corazón. Entonces ese corazón se rinde al Señor. Ahora yo le pregunto a usted, usted ve a la persona
que se va por ahí, obviamente va para su casa, obviamente va a la casa donde vive con su pareja. Y yo le pregunto, ¿y esa persona es santa o no es santa? No sé, vayan a estar ustedes como Hechos capítulo 19 y la mayoría. ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿Es santa o no es santa? Entonces, uno radicalmente y bajo las enseñanzas que se han tenido en muchas ocasiones, diría, no, hermano, de ninguna manera, diría uno. ¿Por qué? Le preguntaría yo. Y usted diría, porque está en fornicación. No es santo. Pero aquí es donde viene la respuesta. Sí es santa. La persona sí ha pasado a ser santa. ¿Por qué? Ahora le explico el proceso que se está llevando a cabo. Por eso le dije en una ocasión, creo que fue hablando del arrepentimiento, si no me equivoco, le dije que uno solo ve a la persona que está aceptando, pero todo lo que está ocurriendo uno no lo entiende. Esa persona ha sido afectada por la palabra, que es, de acuerdo a lo que dice Pedro, es la semilla. Entonces les expliqué esa situación, ¿no? De cómo un ser humano nace. Y les dije que hay un espermatozoide y hay un óvulo que se unen y nace una nueva vida. Lo mismo les dije pasa con el nacido de nuevo. Entonces la palabra es la semilla y con el espíritu hacen nacer de nuevo a esa persona. Pero para que esa persona nazca de nuevo, lo que ha sucedido, y esta palabra les va a sonar conocida, hablamos de la metanoia. ¿Se recuerdan? ¿Qué es la metanoia? Les dije, ese es el arrepentimiento, es el cambio de parecer, es cuando la persona cambia de pensamiento. La persona, y usamos el ejemplo del hijo, que el padre le dice, ve a trabajar. No quiero, dijo él. Pero dice, después, exacto, entonces después él cambia de parecer y va a trabajar. Entonces esa es la metanoia. Entonces allí está ocurriendo en esa vida, volviendo al caso hipotético que les puse, ¿no? De la persona que está en una unión con una persona. Esa persona acepta a Cristo, su posición ante Dios ha cambiado. Y no porque él o ella haya hecho algo, sino por lo que Dios ha hecho en ella. Entonces cuando se da el cambio de parecer, porque esta persona nunca va a aceptar que esté en pecado, hasta ese momento cuando cambia de parecer. Y ahí comenzará otro proceso de su vida, porque esta persona ahora buscará enmendar su condición. Nadie puede cambiar su condición si primero no ha cambiado su posición. Entonces esa es la santidad y es lo que quiero que usted entienda. Necesito que lo entienda esta noche, ¿sí? Lo primero que será afectado es la posición, nuestra posición en el amado, nuestra posición en Cristo, la cual cambia por la gracia de Cristo Jesús. O sea, esa posición no puede cambiar por una obra humana, porque usted y yo diga, he llegado al convencimiento de que mi vida es un desastre y que delante de Dios estoy en una posición de perdición y yo quiero estar en una posición de salvación. O sea, no se puede. No se puede. Y después de todo lo que hemos venido estudiando, por ejemplo, aquí les hago mención de la imputación. ¿Recuerdan cuando mencionamos eso? Le es imputada la pena al hombre. Él ya nace muerto. Él ya nace con esa pena sobre él. Pero así como le fue imputada la pena, también la gracia de Cristo le es imputada a través de la justificación. Entonces es ahí donde él cambia de posición. Y es ahí donde ahora está en una posición diferente. Y al ser él trasladado a esa posición de santidad, que es lo que Pablo está diciendo acá, cuando él dice,
han sido santificados, pero oiga, dice en Cristo. En Cristo. No solamente dice han sido santificados, sino que dice han sido santificados en Cristo. Por eso, porque es la gracia de Cristo Jesús la que nos ha santificado, nos ha apartado. Entonces, al ser nosotros apartados, estamos en una posición diferente. Cuando hablamos de posición, es cambiar de lugar. Por ejemplo, si yo le digo a usted, cambie de posición eso, o sea, no lo va a dejar ahí. Podría, por ejemplo, bajarlo, eso sería cambiarlo de posición. Eso es lo que ocurre con el Hijo de Dios, con el creyente, que cuando él llega a ese convencimiento de pecado por medio de la palabra, por medio del Espíritu, y él cambia de parecer, sus ojos son abiertos, nace de nuevo, entonces él cambia de posición. Y al cambiar de posición es cuando viene la segunda parte. Es cuando él entiende que debe también de cambiar de condición. Es allí cuando uno se da cuenta que la condición en la que estábamos era terrible. Volviendo al ejemplo que pusimos. Entonces esta persona que ha sido ya trasladada de posición, inmediatamente en su corazón nacerá el deseo de cambiar de condición también. Y es ahí donde las personas comienzan a buscar ayuda. Y es ahí cuando las personas comienzan a decir, mire, hermano líder, hermano supervisor, hermano pastor, fíjese que yo tengo ya un par de años de estar con esta persona y no nos hemos casado. Pero yo entiendo que el deseo de Dios es que nos casemos. Uno no tiene que andar ejerciendo ahí en la vara. Que ese ha sido uno de los grandes errores que muchos pastores hemos cometido. Que queremos enmendar nosotros a la gente a puro palo. Lo que sucede son dos cosas. Hay mucha gente reprimida e hipócrita en las iglesias. Gente que no hace ciertas cosas por temor a. Y la otra que se ha hecho es que mucha gente también mejor se aparta, mejor se va. Y uno ingenuamente dice, está bueno que se vayan, ja, ja, ja. No eran del Señor, porque el Señor se humilla. Pero en realidad no es así, es que es la palabra y el Espíritu los que cambian. Y cambian la posición y hacen nacer el deseo de cambiar la condición. Entonces, eso es lo que está sucediendo, la condición. Ahora, esto de la condición que yo le estoy hablando es lo que comúnmente se conoce como santidad experimental o progresiva. Es experimental porque se va experimentando día tras día. Y es progresiva porque va creciendo. Y note que hay una diferencia entre la posicional y entre la experimental y progresiva. La posicional ya no crece. Ya no crece porque qué mejor posición hay que estar en la posición de ser apartado para Dios. Eso ya no tiene mejora. Ya no hay un mejor lugar, una mejor posición que estar en esa posición de ser apartados para Dios. Pero la experimental o progresiva, esa sí cambia. Esa sí crece porque es la que vamos experimentando día tras día, día tras día, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero aquí hay un detalle, que el que ha sido cambiado de posición tiene que experimentar el cambio de condición. O sea, tampoco se vale que alguien diga, hermano, yo estoy de acuerdo con usted y creo que el Señor me ha cambiado de posición. Pero no crece nunca, no cambia. Ese está engañándose a sí mismo. Porque la prueba de haber sido trasladado de posición es que también comienza a cambiar la condición. Esa es la prueba. Por ejemplo, en relación a enero de este año, ¿cómo siente usted que ha crecido? ¿Siente usted que han habido cambios en usted? ¿O sigue siendo el mismo de enero? Porque si sigue siendo el mismo, hay que revisar la posición.
Y porque eso es lo que ha sucedido, que también muchas personas dicen, no, si yo ya acepté a Cristo. Pero ya hablamos de que aceptar a Cristo en realidad es el arrepentimiento, porque nosotros le llamamos conversión, le llamamos nosotros. Hubo una conversión, dice uno, porque los evangélicos tenemos nuestro propio léxico ya, nuestro propio vocabulario. Y dice, hubo una conversión, pero lo que en realidad hubo fue el arrepentimiento de una persona. O sea, la conversión es lo externo que nosotros estamos viendo de algo interno que está ocurriendo. Entonces, pero alguien que de verdad tuvo un arrepentimiento dará frutos dignos del arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento son el cambio de condición del que ha sido trasladado de posición. Ahí es donde el creyente comienza a apartarse, el creyente comienza a crecer, a madurar, a cambiar. Es cuando el creyente comienza, le voy a poner un ejemplo, a estar rodeado de puros inconversos, pero no hace lo que los inconversos hacen. Porque hasta en eso nosotros hemos confundido y hemos creído que la santidad es que uno ya no puede rodearse y decir uno, ni amigos tengo. Y es más, yo camino así viendo para abajo porque trato de no contaminarme. Pero ¿qué dice la escritura del Señor Jesús? Él dice que comía con los publicanos, con ladrones y oiga, con prostitutas. O sea, ¿cuándo usted y yo nos hemos sentado a comer con unas prostitutas, por ejemplo? Que de repente digan, mire, allá vimos al pastor y a todo el consejo de ancianos que estaban sentados comiendo con unas prostitutas. Lo primero que harían es cuando entremos ahí. Pero el Señor Jesús lo hacía. Pero ¿qué era lo que pasaba? Se sentaba con ladrones, pero él nunca anduvo robando. Esa es la santidad. Esa es la verdadera santidad. Ha cambiado una posición y por ende la condición ahora es diferente. Hay condiciones diferentes de vida. Fíjese que una vez, se lo voy a contar en este momento porque viene el caso. Había un joven, le hablo un joven quizás como de unos 20 y algo de años, que yo lo conocí cuando él era un niño de 10, 12 años. Yo era pastor de zona y yo era pastor de la mamá de él. Y su mamá era lideresa, entonces yo así lo conocía a él. Él era de esos niños que andan así corriendo, que le dan vuelta a la silla. Él andaba siempre ahí bien activo. Pero cuando ya él creció, ya andaba por los 20 y algo de años, yo recuerdo que él me envió una solicitud de amistad en Facebook. Y yo, claro, inmediatamente lo reconocí y la acepté. Pero allá con el paso de los días, empecé a ver que sus publicaciones eran muy vulgares. Vulgares. Y cuando le hablo de vulgaridades, cosas que yo le aseguro que hasta un inconverso al verla diría, qué persona más vulgar. Hasta un inconverso lo diría. Ya no digamos usted y yo, que somos santos. Entonces, llegó un momento donde yo me sentí molesto y se lo voy a confesar. Me sentí molesto y entonces dije yo, lo mejor es que lo elimine de mi lista de amigos. Dije, oiga lo que le voy a decir pues. Ay, después me critica, pero oiga. Dije, lo más sano es que lo quite porque todas las personas que yo tengo en mi Facebook van a estar viendo las publicaciones de él y son vulgaridades. Entonces yo decidí quitarlo y lo quité. Lo quité, eso hice. Y hoy me da pena decirlo, pero yo lo quité. Allá los días, quizás un par de meses después, un día en la iglesia, él llegó. Y bien me recuerdo que llegó en una moto. Yo no lo había conocido porque estaba parqueando la moto y tenía puesto el casco. Yo iba pasando, yo iba de mi vehículo hacia adentro de la iglesia. Y entonces oí la voz que me dijo, hermano, me dijo. Yo dije, Señor, hasta aquí hemos llegado, dije yo, pero gracias. Porque en El Salvador usted sabe que era lo más común, ¿verdad? Ahí yo dije, Señor, en tus manos. Y me dijo, ¿cómo está? Y se quitó el casco y yo lo reconocí. Gracias, Cristo, dije.
Y me abrazó y me dice, hey, me dice, ¿qué pasó? Me dijo, así con su vocabulario bien presente lo tengo. ¿Qué pasó? Me dijo, ya no me salen sus prédicas. ¿Cómo cree que me sentí yo? ¿Cómo así? Le dije yo. Yo hacía perdiendo más mi santidad. ¿Cómo así? Le dije. Sí, me dice, ya no me salen en el Facebook. Y entonces yo entendí algo, que esa no es la santidad, porque él ponía atención a las predicaciones. Yo no lo iba a cambiar, era la palabra y el Espíritu quien lo iba a cambiar. Y de hecho llegó el momento en que ese muchacho se entregó al Señor. Llegó el momento y tuvo un accidente. Y recuerdo que yo ya no era pastor de él ni de su mamá, sino que ya era otro hermano pastor. Pero yo me di cuenta que él se entregó al Señor. Entonces, note que nosotros como iglesia hemos tenido ese grave defecto, diría yo, y no es culpa de ustedes, sino de los que los educamos. Porque les hemos metido muchas veces esa idea. Cuidado, hermano, y cuidadito. Y entonces los hermanos van así, dicen, no me vea, no me toque, no me salude. Y lo que sucede es que allá afuera hay un mundo que no se ve afectado en nada por nuestra santidad, sino que, como le digo, nosotros estamos esperando que ellos cambien su condición para luego darles la posición. Uno quiere, a ver cómo está de condición, le vamos a dar la posición de santo. Pero eso lo hace el Señor, y Él lo hace de manera diferente. Primero nos cambia la posición, y cuando ya nos ha cambiado la posición, entonces cambiamos de condición. Quiero finalizar diciéndoles que hay este hombre es muy famoso en los Estados Unidos. Él se llama Phil Zuckerman. Él es un humanista ateo. Usted lo puede buscar porque tiene escritos, da conferencias. Y de esos hombres que cuando hablan, usted pensaría cómo refutarle, porque son hombres sumamente estudiados. Así se llama él, Phil Zuckerman. Es un estadounidense. ¿Y sabe qué dijo en una de sus ponencias más famosas este hombre? Y le estoy diciendo, es un ateo, humanista. Y él dijo, si hay algo, dijo este hombre, que la sociedad civil de los Estados Unidos necesita cada día más, dijo, es a los cristianos, dijo. Y uno dice, ¿cómo es eso? No cree en Dios, no cree, pero está diciendo que los cristianos, obviamente él nos está viendo como un sector, como una población, como parte de una sociedad. Y le dicen, ¿por qué? Bueno, dice, porque nunca he visto una comunidad con más amor, nunca he visto a gente con más misericordia, nunca he visto a gente con más paz. Pero esa paz de la que él está hablando es no violencia, a eso se refiere él, no a la paz que nosotros decimos, ¿verdad? El Señor nos ha dado su paz, sino ellos hablan, recuerde que estoy hablando de una persona que no cree en Dios. Y dice la paz, o sea, que somos no violencia. Dice, ellos afectan a la sociedad civil. Si ellos son los que menos colaboran a los delitos, ellos son los que menos colaboran al tráfico de drogas, al consumo de alcohol, ellos son los que menos problemas intrafamiliares tienen. Es más, dice él, ellos son los que más obras de caridad practican. Ellos son los que más trabajo social realizan, comunitario. Piense usted, ¿qué es eso que él está hablando en realidad? Él lo está haciendo desde una perspectiva social, humana. Pero ¿qué es lo que él está describiendo en realidad? La santidad del pueblo del Señor. Entonces, él no está diciendo, por ejemplo, rasgos de comportamiento, de vestimenta o prácticas religiosas. No, él está viendo algo diferente. Y esa es la santidad. Entonces, ve, hermano, cuán importante es nuestra santidad. Y se dará cuenta que no es como uno la ha querido concebir, sino que la santidad va más allá. Va más allá, es cómo nos percibe este mundo, cómo lo perciben sus amistades a usted, cómo lo percibe su propia familia.
Cuando, por ejemplo, usted ha sido de esos cristianos que dicen, a vos, así como andás, jamás te dejaríamos entrar a la iglesia. Vaya, gracias, dicen, y no vienen. O decir a nuestros compañeros de trabajo, cuando alguien nos mira que ni nos reímos, porque hasta ese grado han llegado muchos cristianos que creen que reírse es pecado también. Y han habido hermanos que dicen, mire, ya ha visto usted a la hermana tal que solo poniendo cosas cómicas pasa en el Facebook. ¿Qué quiere que ponga lágrimas entonces? Si los cristianos estamos felices, porque estamos felices, ¿sí o no? Estamos felices. Si uno hasta en medio de los problemas, a veces a uno risa le dan las cosas. Y es más, uno dice, ya vendrá el Señor en socorro nuestro. Y esa es parte de la condición en la que vivimos. Vivimos en una condición de fe. Entonces, entendamos, hermanos, de una manera más amplia este tema de la santidad. Como le digo, aquí podríamos hablar de diferentes tintes que tienen que ver con la santidad, el aspecto filosófico, el aspecto, bueno, el ejemplo que le acabo de poner de último. Y entonces nosotros como iglesia tendremos la capacidad de impactar al mundo y a la sociedad por medio de nuestra santidad. Cuando el mundo identifique esos rasgos propios, como dice acá, de un pueblo que ha sido llamado. Y por eso leímos esta porción y con eso termino. Santificados en Cristo, nuestra posición. Un pueblo que ha sido llamado a ser santo, la condición. Somos posicionados en la santidad y llamados a una condición de santidad. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿A quiénes? Bueno, a estos revoltosos que eran de Corintios, que ya les dije cómo eran, que vivían ahí peleándose, que vivían, a ellos les está diciendo, miren, ustedes son santos porque están posicionados en Cristo. Y los ha llamado el Señor a que se conviertan en una condición de santidad. Y a ustedes y a mí, también a eso nos ha llamado el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos esta noche. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de poder meditar en estas verdades. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad y amor nos permite seguir creciendo, ser fortalecidos en las verdades bíblicas, doctrinales que nos conducen a ser esa iglesia que tú deseas, que marche firme y triunfante sobre esta tierra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a atesorar tu palabra, a comprenderla. Gracias por la sabiduría que nos das para poder comprender cada verdad, Señor. En tus manos ahora encomiendo este pueblo y te suplicamos, Señor, que nos des siempre de tu fuerza, de tu ayuda para ser cada día más como tú, Señor. Tenerte a ti como ejemplo, tener siempre cada uno de tus pasos como ejemplo a seguir para ser hombres y mujeres que te agrademos en todo. Gracias por la posición que nos ha brindado a través del sacrificio de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por la gracia redentora de Cristo Jesús, que nos ha apartado para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanitos, esta noche hemos llegado al final de este estudio, pero quiero recordarles, hermanos, que siempre es un privilegio.